Efectos de la corrupción y las faltas éticas en el Estado y la construcción de ciudadanía. Índice. Bienvenidos a la cuarta sesión. Efectos de la corrupción y las faltas éticas en el ámbito del Estado y la construcción de ciudadanía. En esta oportunidad trabajaremos lo siguiente. Tema 1. Una mirada sobre la corrupción. Tema 2. Tipos de corrupción. Tema 3. La corrupción y el respeto por los derechos. Tema 4. Corrupción y derecho a la educación. Tema 1. Una mirada sobre la corrupción. La corrupción es el mal uso del poder y/o de los recursos públicos, obteniendo una ventaja indebida que afecta a los derechos fundamentales. Sin embargo, limitar el fenómeno de la corrupción a esta definición es desconocer la amplitud y las articulaciones que tiene este problema en el conjunto de la sociedad. En la experiencia de la corrupción, no solo está involucrado el funcionario público. Tan corrupto es el policía que cobra la coima como el conductor que se la ofrece. Tan corrupto es el juez que vende sus decisiones al mejor postor como el acusado que quiere librarse de un juicio. En una sociedad altamente contaminada, la corrupción se normaliza y se convierte en un comportamiento natural que no resulta cuestionable. Cuando se llega a esa situación, la sociedad en su conjunto se pone en riesgo. El Estado, la ciudadanía, la democracia. El sistema de vida ordenado sucumbe ante la primacía de la ventaja personal y la indiferencia ante las leyes que organizan la vida en común. La corrupción exige una mirada integral que haga frente a la cotidianidad del problema y desafía nuestra responsabilidad ante la sociedad. Tema 2. Tipos de corrupción. Existen dos formas de corrupción actuando. La primera es la llamada gran corrupción, la otra, pequeña corrupción. La gran corrupción o corrupción a gran escala. Aquella que se produce en las altas esferas del gobierno y de la administración estatal. Esta es la que suele aparecer en la prensa en la forma de grandes escándalos. Se conoce como corrupción negra, ya que implica acciones que no solo violan la ley, sino que son reconocidas por la población como ilegales. La pequeña corrupción. Aquella que se genera entre la población y el funcionario o con la autoridad pública. Es la que se suele conocer como corrupción blanca. Esta comprende acciones corruptas que para la mayoría no son mal vistas ni recriminadas, sino por el contrario, son toleradas y hasta justificadas, por lo que rara vez son denunciadas. Tema 3. La corrupción y respeto por los derechos. La democracia favorece el control de la corrupción, siendo fundamental el control social y difusión que cumplen las organizaciones líderes en la opinión pública, para demandar a los poderes del Estado y a sus funcionarios y funcionarias probidad en el ejercicio de sus responsabilidades. Los riesgos de la corrupción en un sistema democrático. La corrupción puede impedir el acceso a la función pública de quienes tendrían legítimo derecho. Por ejemplo, en una elección política fraudulenta donde no se reconoce al ganador en un proceso electoral. Existen mecanismos que pueden desnaturalizar la función de representación política en los cargos de elección popular. Por ejemplo, a través de la figura del transfugismo, en donde puede evidenciarse el perjuicio sobre los recursos económicos o en la vigencia y funcionamiento de un conjunto de instituciones esenciales en el sistema democrático. La corrupción debilita el Estado democrático.
contradice los postulados fundamentales establecidos por la Constitución, genera inequidades en el acceso y participación del poder político y limita el cumplimiento real de las leyes. La corrupción vulnera derechos fundamentales de las personas y limita el desarrollo de sus capacidades, restando oportunidades de crecimiento personal y desarrollo social. Tema 4. Corrupción y derecho a la educación. Dentro del sector educación, podemos encontrar las siguientes prácticas asociadas a la corrupción. El cobro indebido, el uso indebido del cargo, la venta de notas, nepotismo, impunidad, irregularidad en el manejo del material educativo. La corrupción vulnera el derecho a la educación, limitando o impidiendo el cumplimiento de las características que garantizan este derecho. Disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad, adaptabilidad. Bibliografía sugerida.